no podemos obedecer, entonces Dios lo va a juzgar. ¿Sabe que el único que nos juzga se llama el Señor Dios Todopoderoso? Y Él no está como juzgador ahorita, está como defensor, pero aún así Él juzga también. Sí, amén. Amén. Romanos capítulo 13, bendito sea el Señor. Así que cuando lo tengamos ahí, ¿verdad? Búsquenlo ustedes. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si ya lo tenemos, lo vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por la razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual, Señor, te damos gracias por la misericordia y la bondad que tú nos has dado. Bendice esta palabra, Señor, y sé tú, Señor, hablando en mi boca, Señor. Exhorta, edifica, sobre todo consuela a mi hermano y a mi hermana, Señor. Y que si mi hermano, o Dios de la gloria, Señor, tiene una herida o una enfermedad o un dolor, que sea como un bálsamo fresco, sanando. Todo en el nombre poderoso Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿verdad? Ya oímos y ya vimos, bendito sea el Señor, ¿verdad? Esta hermosa palabra en la cual pues hoy vamos a aprender, pues, ¿verdad?, a estar sujeto a las autoridades superiores. El problema está de que el hombre, ¿verdad?, en su naturaleza misma, el hombre siempre quiere ser jefe, siempre quiere tener la mayor autoridad. Y por ese mal espíritu, porque es un mal espíritu que está en el hombre, no quiere y no desea recibir orden de nadie. Y muchas veces ni de Dios queremos recibir la orden. Y eso es lo que vamos a tratar de enseñar hoy en esta hermosa y bendecida noche, ¿verdad? Porque cuando nosotros, el Señor nos dijo que venía toda esta situación, que por cierto, por ahí está mi hermana Carolina Rivera, en vaso de ella el Señor lo profetizó, y todo así como lo profetizó, todo se ha cumplido. Si nosotros no hubiéramos obedecido, ¿verdad?, a la voz de Dios, estuviéramos lamentando. Aunque hay mucho lamento todavía, pero no como el lamento que muchos lo han tenido. Y no solamente eso, hermano, viene todavía más lamento. Porque la situación se puede alargar, pero con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y la oración de usted y de todo el pueblo del Señor, y aún aquellos que no son del pueblo del Señor, pero oran, porque hoy en este tiempo ellos están, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, sometiendo a Dios. Entonces ahora el Señor le dice a usted y a mí: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y cuando habla de las autoridades superiores, aquí nos va a dar el Señor, ¿verdad?, muchos. Yo voy a comenzar primeramente, pues, ¿verdad?, con las autoridades, ¿verdad?, terrenales, para que entendamos las autoridades espirituales. Porque, como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad?, si no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender
las cosas espirituales. Entonces, y por eso es que el Señor, ¿verdad?, hoy en esta hermosa y bendecida noche, te quiere enseñar de que tenés que verdaderamente entender las cosas terrenales para poder aprender las cosas espirituales. Entonces, aquí en la tierra el Señor ha dejado autoridades. Si nosotros las vemos así, ¿verdad?, como el presidente de la República, pues tiene la autoridad más superior, pues, ¿verdad?, en un país, así como el país de nosotros, ¿verdad? Y después vienen los demás, ¿verdad?, ¿cómo se llama? El vicepresidente, después vienen los ministros, después vienen, ¿verdad?, los diputados, los ¿cómo se llama?, los magistrados, ¿verdad? Son tres poderes que deben de estar ahí, ellos están enlazados, ¿verdad? Pero el que tiene la autoridad mayor, ¿verdad?, aunque a muchos no les guste, es el presidente de la República. Pero de eso, pues, tienen otras autoridades, como por ejemplo, como digo, aquí dice, habla de los magistrados, habla de los policías también, ¿verdad? Habla también de los profesores, de los maestros. En una escuela, pues, ¿verdad?, el profesor es la autoridad máxima en el salón, en el edificio, en la escuela, el director, ¿verdad? En las universidades están los rectores, ¿verdad?, que son la máxima autoridad en esa universidad. Y todo va en escala. En la casa también, pues, está el padre de familia, que sería la máxima autoridad, ¿verdad?, según la palabra del Señor, porque dice de que la cabeza de la mujer, ¿verdad?, es el hombre. Aunque muchas veces, ¿verdad?, ya ¿cómo se llama?, en la práctica, pues, ¿verdad?, si la mujer es la que tiene dinero, ella es la que, en vez de ella, manda más que el marido, ¿verdad?, aleluya. Pero bueno, pero aún así hay una autoridad, y esa autoridad cada quien, pues, la establece, aunque hay autoridades establecidas por Dios, y esas tenemos que nosotros someternos a ellas. Entonces nosotros también nos sometemos a la autoridad del policía. Pues, por ejemplo, el policía, cuando anda uniformado, anda autoridad. Cuando no anda uniformado, pues, ¿verdad?, a salvo que anden encubierto, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues, si no tiene uniforme, no tiene algo que lo identifique, no tiene autoridad, pues, ¿verdad? Pero usted va en un barco, el capitán es el que tiene la mayor autoridad. Usted va ¿cómo se llama?, en un bus, pues el motorista que va conduciendo el bus es el que tiene la mayor autoridad. Pues si él quiere, para, si no quiere, no para. Un ejemplo, pues, ¿verdad? Así también, pues, ¿verdad?, en la iglesia, el que tiene la mayor autoridad en la iglesia es el pastor. Y luego, pues, ¿verdad?, van ahí la escala, el copastor, y ahí van los ministros, ¿verdad? Porque los ministros están de primero ahí pueden haber hasta 25. Por ejemplo, el pastor es el primer ministro, el pastor, ¿verdad? Y ahí el segundo es el copastor, el tercer ministro, el cuarto ministro, el quinto ministro, ¿verdad? Y puede llegar hasta 24, ¿verdad? No se puede pasar de 24. Entonces, ¿verdad?, ahí sigue también, después siguen el primer diácono, el segundo diácono, el tercer diácono, el cuarto diácono, todos llevan sus autoridades. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hemos olvidado esto, y hoy que nos hemos ido fuera de la iglesia, pues yo creo que ya ni nos vamos a acordar. Por eso es que quizás Dios nos ha estado dando esta palabra para que nos acordemos cuáles son las autoridades. Oiga, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga, aquí le estaba hablando prácticamente de las autoridades terrenales, de los hombres, ¿verdad? Porque dice porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así como hemos dicho, Él es el que quita y pone reyes, ¿verdad? Entonces, si Dios permitió que quedara una persona como presidente, pues ha sido puesta por Dios, y por eso tenemos que someternos a eso. Entonces, y así vamos, pues, su papá es su autoridad, el pastor que está en la iglesia es su autoridad, y hay que someternos, pues, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, no obedecemos esa autoridad, y cuando no obedecemos esa autoridad, estamos afrentando nuestra cabeza, porque dice que la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, cuando tú desobedeces a la autoridad superior, por eso es que los israelitas usan aquel kipá. Ese kipá, eso ya no lo deberíamos de usar. Las mujeres por eso cargan su señal de autoridad. No se llama mantelina, se llama señal de autoridad. Porque esa señal de autoridad le está diciendo que ella tiene una autoridad sobre su cabeza. Y yo tengo que entender que de arriba de mí hay una autoridad. Aunque yo sea el pastor, pero yo no soy la autoridad. Digamos allá en la alcaldía de San Salvador, ahí la mayor autoridad es el alcalde que está ahorita, ¿verdad? Entonces yo tengo que someterme a esa autoridad. Es bien importante que nosotros podamos diferenciar en qué autoridad pues me voy a meter. Yo no voy a llegar a su casa también a ordenarle ni mandarle, no, porque la autoridad de su casa es su esposo o su esposa, ¿verdad?
No sé quién de los dos, pero cuando yo llego, yo no voy a llegar a mandar a su casa. Entonces hay que someternos a esas autoridades, porque las que hay han sido puestas por Dios, ¿verdad? Y las que hay porque Dios las ha puesto. Bendito. Han sido establecidas por Dios. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Oiga lo que estamos hablando. Si yo me opongo a la autoridad, a quien resiste es a Dios. Estamos hablando de las cosas terrenales. Si yo me opongo a un policía, a quien me estoy oponiendo es a Dios. Parece duro, parece mentira. Pero que la gente aquí han ofendido a los policías o a los soldados y les han dicho, ¿verdad? Esa gente se está oponiendo a Dios, a lo establecido por Dios, pues. ¿Verdad? Porque sea lo que sea, tiene una autoridad y está establecido por Dios. Entonces dice que, oigan, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí. Y los que resisten. Y no estamos hablando de una condenación humana. Porque la condenación humana, pues con los arreglos que se hacen ahora, usted puede quedar libre. Pero con la condenación de Dios, nadie queda libre. Porque Dios no es injusto. Porque si yo le digo a usted, ¿quién es el juez? El juez es Dios. ¿Y por qué Dios? Porque Él es el único que decide quién ha hecho el bien y quién ha hecho el mal. No hay nadie más puede decidir que quién ha hecho el bien o quién ha hecho el mal. Ahora, ¿cuál es tu oponente? ¿Cuál es tu oponente? Todos creemos que el oponente es el diablo. No, el oponente no existe. El oponente dice verdad, que es una voz contraria a tu verdad. ¿Y cuál es tu verdad? Es Cristo Jesús. Entonces, si tú no hablas verdad, tenés un oponente y esa es una voz contraria, y esa la ocupa Satanás y te ocupa para poderte verdaderamente tener a un enemigo. Pero el verdadero enemigo, ¿verdad?, no existe si tú haces y dices la verdad. Bendito sea el Señor. Mire qué lindo. Porque los magistrados, dice, no están para infundir temor al que hace el bien. O sea, si tú estás haciendo el bien, si tú no estás haciendo el mal, si tú no estás mintiendo, si tú no estás haciendo nada fuera de la ley, ¿por qué vas a temer? Y el magistrado o el policía o el presidente o los jueces o el fiscal no te pueden intimidir, ¿verdad? ¿Por qué no estás haciendo nada malo? Dice aquí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Al malo, a ese sí lo viene. Por eso es que el malo, el que ha hecho mal, incluso usted. Aquí hay una palabra del Señor allá en San Juan, 1 San Juan 4, si no me equivoco, donde dice, verdad, de que si Jehová no te reprende, mayor es Dios. Quiero ver si lo encuentro aquí. Creo que es 1 San Juan, capítulo 4 o 5. Vamos a ver. Bendito sea el Señor. Dice, aleluya. Aleluya. Está en el 5, bendito sea el Señor. Vamos a ver, dice aquí. ¿O dónde está? Vamos a ver, ayúdeme ahí, hermano. Que ya se... 3:20. En el 3:20, no está ni en el 4 ni en el 5, ahí me equivoqué. Dice en el 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, oiga, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos algo malo, nuestro corazón nos está reprendiendo. Y ese corazón nos está diciendo que estamos haciendo el mal. Pero si tú no quieres obedecer a ese corazón, porque ese te está diciendo que has hecho algo malo, mayor es Dios y Él te puede venir a darte una condenación más dura, pues. A darte un juicio, ¿verdad? O a ponerte la vara más duro, pues. Entonces, todos conocemos, pero les digo de que el único, ¿verdad?, oponente que nosotros tenemos es una voz, ¿verdad?, contraria a tu verdad. Si tú estás haciendo lo malo o a tu bien, pues, o a lo que es de Cristo, pues, vaya. Si tú estás haciendo algo que no es de Cristo, usted está haciendo algo que no es de la verdad, entonces esa es una voz contraria que el enemigo la utiliza para poderte decir que estás mal. Entonces, si tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Entonces, si tú oyes, y todos lo sentimos, porque cuando usted ha hecho algo malo, dice, ay, lo que hice, se sintió mal el hermano, se sintió mal mi papá, mi mamá,
Y ahí te está reprendiendo el Señor. Tenés que hacer caso a esa palabra. Tenés que, como quien dice, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Obedecer a un superior que está dentro de ti. Se llama Jesús de Nazaret. Sigamos allá en Romanos. Dice que los magistrados no están para infundir el temor, dice, al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues, ya le hace la pregunta a uno, ¿quieres pues no temer la autoridad? Si tú no quieres temer la autoridad, pues dice aquí, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Sí, hermano. Mire, el que anda haciendo, ¿verdad?, alguna pillada o algún delito, ahí anda. No anda tranquilo, anda viendo para atrás, para adelante, que quién viene atrás, quién lo viene siguiendo, que el otro que se le está viendo, y siempre anda, ese no anda a gusto, no anda en paz. Anda temiendo. Pero aquel que anda con Cristo Jesús, ese está tranquilo, camina tranquilo. Entonces dice Dios, si no quieres, dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, que es lo mejor que tenés que hacer. Como quien dice, obedece a las autoridades superiores. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, dice la alabancita de los niños, ¿verdad? Como dice lo demás, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Yo no me puedo muy bien la alabanza, ¿sí? Ajá, pero así le dice el Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor quiere que usted y yo obedezcamos a las autoridades superiores. En tu trabajo, el jefe inmediato es tu autoridad superior. Tenés que obedecerle, te guste o no te guste. A que ese no tiene conocimiento, que no tiene sabiduría, que ese es menor que yo, es un niño. ¿Yo cómo le voy a obedecer? Pero te lo han puesto como superior, obedecerlo. Si lo obedeces vas a tener alabanza. Si haces el bien, vas a tener alabanza. Dice aquí, ¿por qué? Dice en el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Oiga, ahora está hablando ya de todos nosotros, ¿verdad? No solamente todas las autoridades que están, si la autoridad ellos lo aplican con justicia y de parte de Dios, están para tu bien, no están para tu mal. Pero te digo, no están para tu mal. Si tú has hecho algo malo, pues entonces vas a tener que pagar por eso, pues, o vas a tener que, ¿cómo se llama? Debatir y prácticamente demostrar que no has hecho el mal. Eso es, ¿cómo se llama? Eso es legal, que tú puedas, ¿verdad?, decir yo no he hecho el mal, pero tenés que demostrarlo. Pero si te demuestran lo contrario, pues vas a tener tu justicia. Entonces viene Dios y te dice, así también es con nosotros. Entonces hoy en día pues tenemos que nosotros obedecer, tendríamos que obedecer. Nosotros obedecimos, quedémonos en casa, nos quedamos en casa. Hoy que el Señor nos dice, vaya, hoy ya pueden abrir, hasta nos dio la fecha, tenemos que obedecer. Si no obedecemos, con esto no le estamos diciendo a ustedes, venga, porque si yo como autoridad superior en la iglesia digo yo, vaya hermanos, todos vienen, entonces esa es una orden, tendrían que obedecer. Pero como yo ya entiendo esta palabra, yo no lo dejo, ¿verdad?, como una ley. Entonces digo, ¿verdad?, si usted tiene el deseo en su corazón, y si Dios le pone el querer y el hacer de su voluntad, venir a congregarse, véngase. Pero si no quiere, no venga. Si tiene temor, no venga. Aunque Dios le está diciendo que tiene que obedecer la autoridad superior. Y esta palabra y esta apertura que vamos a hacer, la vamos a hacer porque Dios nos lo ha dicho. Entonces tenemos que obedecer. No sé si me estoy dando a entender, pero Dios te está diciendo, obedece. Ahora, Él no te va a obligar, ni mucho menos nosotros no te podemos obligar. Claro que vamos a tomar todas las medidas de seguridad. Pero dice aquí, pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Si haces lo malo, tenés que temer, porque no en vano lleva la espada. Como quien dice, te va a poner la palabra. A muchos no les gusta que le digan la verdad. Es lo que estamos hablando. Que cuando el superior o alguien te dice algo que está malo, no te gusta. El hombre, ¿verdad?, tiene un mal espíritu, ¿verdad?, que solo quiere hacer lo que él dice. Que solo lo que él dice tiene razón, no lo que los demás. No, aquí encontramos toda sugerencia. Tomamos toda sugerencia de todas las personas, porque también, ¿verdad?, hay autoridades. Bendito sea el Señor. Dice, por lo cual, dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tenemos que castigar al que hace lo malo, tenemos que decirle lo malo que está sucediendo o lo que está sucediendo. No podemos quedarnos callados. Dice aquí,
Por lo cual es necesario estarle sujeto. Oiga, por lo cual es necesario estarle sujeto. Hay que estarle sujeto. Por supuesto que muchas veces no vas a estar de acuerdo con la autoridad que le está llevando, porque también tiene sus ¿cómo se llama? Sus debilidades e imperfecciones, porque nadie va a estar, ¿verdad?, de acuerdo con algo que no. Porque, mira, nosotros o el que tiene autoridad jamás va a tener de acuerdo a todas las personas que están bajo su dominio. Siempre van a haber unos que van a estar en contra tuya y otros que no les gusta y otros que están obedeciendo porque son obedientes. Ya no tendríamos que obedecer. Y esto es bien importante porque algo que el Señor respalda y el Señor bendice es la obediencia. Si tú y yo obedecemos, Dios nos va a bendecir. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oiga, es que por causa de conciencia yo le voy a estar sujeto. Yo tengo que entender que mi hermano Adán es mi jefe. Y por eso tengo que estar yo sujeto a él, me guste o no me guste. Me agrade o no me agrade, pero por causa de mi conciencia, porque tengo que estar tranquilo porque Dios está viendo. Eso es lo más importante, porque Dios no puede ser burlado y Dios está juzgando. Y Dios dice, mire, este muchacho no obedece a su papá, mire, este empleado no obedece a sus jefes. Ve, el muchacho obedece a los pandilleros, pero no obedece a su papá y a su mamá. Pero por causa de conciencia, ¿verdad?, obedeces a otras cosas, obedece como obedecen a los maleantes, pues. Pero dice aquí, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. O sea que si nosotros pagamos tributos, impuestos, pues tenemos que pagarlos. Nos guste o no nos guste, nadie nos gusta, pero tenemos que pagarles para que esos puedan hacer su trabajo. Aleluya. Como en la iglesia. Aquí tenemos que dar ofrenda, pues nos guste o no nos guste. Nadie se te obliga, pero tienes que darla. Es un deber cristiano. Porque para eso está puesto. Porque sirve para todo lo que se hace aquí en la iglesia. Entonces, pero muchos ni eso quieren hacer. Serán obedientes, estarán sujetos al superior. Están verdaderamente acarreando, como dice aquí, ¿verdad? Acarrean condenación para sí mismos cuando no están obedeciendo esa parte. Dice aquí, en el 7, pagad a todo lo que debáis. Al que tributo, pagaré los impuestos al gobierno. Al que impuesto. Al que respeto. Si querés respeto, respetad. Y si él me respeta, yo le voy a pagar con respeto también. Pero muchos de nosotros, él me respeta y yo no lo respeto, entonces estamos mal. Tengo que pagarle respeto. Dice aquí, vuelvo a leerlo. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, si debes tributo a alguien, pues pagarle su tributo. Al que impuesto, y le debes impuestos, pagarle sus impuestos. Por eso es que cuando hagas un préstamo, pagalo. Al que respeto. Si alguien te respeta, respetalo. Y si tú respetas, pues los otros te tienen que pagar con respeto también. No dinero, no que darte el mismo respeto. Oiga, el que honra. Si alguien me honró y yo veo que también necesita la honra, pues le tenemos que dar la honra también. De hombre a hombre, no estamos hablando de que vas a honrar, porque la honra y la gloria son para Dios, pero estamos hablando de una forma divina, ¿verdad? Pero si aquel hombre, pues, ¿verdad? Como por ejemplo mi hermano, pues canta bien, yo tengo que decirle, usted canta bien bonito, yo le digo a él, yo no le llego a la voz de él. Yo, cuando ustedes oyen la voz mía, se oye bien rara la voz de él, pero tiene mejor voz. A él le estoy dando honra que tiene mejor voz. Él también me puede decir, vaya, usted hace mejor esto, usted, ¿verdad? Grita mejor que yo, aleluya. Me está dando honra también, ok. Y así puede decir usted estudia mejor, usted predica mejor, usted danza mejor, usted profetiza mejor, usted le está dando honra. Pero muchos, si alguien predica mejor, no le quiere decir, estás predicando mal, estás pagando mal. También no te estás sujetando a la autoridad superior. Bastante duro esto. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. O sea, mire, a ver, yo no tengo que deberle nada a nadie, pero yo tengo que pagarle respeto, honra, obediencia, me tengo que sujetar, ¿verdad? Y todo. Yo muchas veces aquí, como pastor, me tengo que sujetar a los hermanos. ¿Ves? Ellos dicen, hagamos estas cosas, y a mí no me gusta, tenemos que hacerlo. Tengo que sujetar, tengo que pagar. Si yo
pido que me obedezca, también tengo que obedecer. Pero muchos no queremos obedecer. Entonces, ¿verdad? Por eso es que cuando hacemos las reuniones, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Y ahí tenemos que ponernos de acuerdo. Bendito sea el Señor. Pero muchos no, quieren imponer solamente su autoridad. O solo quieren, no. Dice aquí, no debáis nada a nadie, sino el amar los unos a los otros. Como quien dice, si mi hermano me ama, yo tengo que pagarle con amor. Lo único que yo le debo de deber a usted es amarlo. Yo tengo que siempre amarlo, no tengo que pagarle con desprecio, con odio, con resentimiento, con avaricia, con crítica. No, tengo que pagarle con amor. Si usted me ama, con amor. Aleluya. Si usted me odia, no tengo que pagarle con amor. Ahí no me vaya a poner las cosas, porque no va a decir, bueno, como a mí me robó, yo le voy a robar. No, porque estamos entrando en lo malo y no nos está mandando hacia lo malo. Tengo que aclarar esto, porque como somos bien bíblicos, ¿va? Aleluya. Dice aquí, no debáis nada a nadie, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hoy es momento que nos amemos los unos con los otros. Mire, el Señor dice una palabra allá en Hebreos capítulo 5, dice que todos somos sacerdotes, tomados de entre los hombres. A los que Dios se refiere es para que presente ofrenda para perdón de pecado y para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. Óigase, nosotros, aunque seamos autoridad, no nos podemos mostrar duros con los extraviados. Muchos nos llaman alcahuetas por eso, pero es la palabra que nos enseña a amar. Y si tú amas y tú no le debes nada a nadie, solamente el amar, estás cumpliendo toda la ley. Hoy es momento que recibas a Jesús como tu Salvador. Recíbelo como tu Salvador, y si has fallado al Señor, también reconcíliate. Oremos y dile así: Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida noche en la cual, Señor, yo reconozco que tú eres Dios, Señor, y que has venido a morir en la cruz del Calvario. Yo hoy he reconocido que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú viniste a morir en esa cruz derramando la sangre para perdón de pecado. Perdona mis pecados y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y átame al cuerpo de Cristo. Si tú le has fallado,